Pues bienvenidos todos. Vamos a platicar. Esta es la penúltima clase. La siguiente será dentro de 15 días, no la próxima semana, sino en 15 días. Y vamos a hablar sobre la Biblia y la oración. Les recuerdo todo este curso que estamos tomando y los siguientes tienen como finalidad capacitarnos para dar medios de formación. Y bueno, nadie da lo que no tiene. Si nosotros no aprovechamos bien los medios de formación, si no estamos atentos, pues difícilmente podremos darlos bien. Lo mismo, la oración, que es pues, la base de todo. Si hacemos bien la oración, pues podremos también enseñar a otras personas cómo hacer oración. Pero bueno, como este curso es sobre la Biblia con un enfoque a saberla utilizar más en los medios de formación y en nuestra oración personal, pues tiene en este caso pues ese tema, ¿no? Vamos a hablar de la Biblia y la oración. Vamos a ir repasando algunos conceptos sobre lo que ha dicho la Iglesia, algunos santos sobre la oración, nuestro Padre, por supuesto, no sobre las Sagradas Escrituras, y luego iremos también al magisterio de la Iglesia, los papas que nos han dicho, y nos meteremos, por último, a pues una forma de hacer oración con la Sagrada Escritura que se llama la Lectio Divina, que pues es muy recomendada para justamente hacer oración apoyándonos en los textos de la Sagrada Escritura. Entonces, pues vamos a comenzar. La Sagrada Escritura nos habla de Jesucristo. El Padre, si se acuerdan, don Fernando Ocaris, desde que inició como prelado de la obra, nos ha insistido en la centralidad de Jesucristo. Lo importante es conocer, amar, servir a Jesús, que en nuestra vida aparezca la figura de Cristo. Hace unos años, en las convivencias de supernumerarios, se pasó una clase sobre la oración justamente, y ahí nos explicaban de cómo, y el padre nos explicaba cómo no es simplemente la santificación del trabajo, no es simplemente hacerlo bien. ¿Cuál sería la diferencia de una persona que hace una mesa bien hecha a una persona que hace una mesa bien hecha, pero pues con este sentido de santidad? Pues es totalmente distinta porque esa acción ya no es una acción de José Miguel o de Jesús o de Ferni no, es una acción de Cristo porque estamos pareciéndonos a Cristo. Y de esa forma estamos convirtiendo todo lo que hacemos en ocasión de un encuentro con Dios, sea una cosa material, sea pues un diálogo humano, cualquier acción que realicemos cobra otro sentido. Bueno, si somos capaces de acercarnos a la Sagrada Escritura, ahí encontraremos a Jesucristo. Si somos humildes, si nos dejamos guiar por el Señor, porque a fin de cuentas sobre todo los evangelios, pero toda la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento hace referencia al Nuevo, ¿no? Es el antecesor del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, como ya vimos con José Luis, se entiende a la luz del Nuevo y el Antiguo es prefigura, ¿no? Al Nuevo Testamento. Pero lo central es Cristo. Dice nuestro Padre, y pues lo leo con detenimiento para que se nos meta al fondo. No leáis nunca el Evangelio como agua que pasa. No leamos la norma que tenemos de piedad de hacer todos los días un rato de lectura del Evangelio, o no se diga cuando vamos a misa y estamos escuchando el Evangelio que ahí se proclama, pues que no nos pase de largo. Ay, caray, ¿de qué leí? Pues no me acuerdo. Hacer ese esfuerzo que cuesta, porque a veces vienen las distracciones en ese momento, y que penetre a fondo esas palabras en nuestra vida. Podéis aprender a tratar a Jesús, pero los evangelistas nos han dejado lo suficiente para que podamos aprender a tratar a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo, y a la Madre de Dios que pasa casi inadvertida, y a San José que pasa totalmente oculto. ¡Qué maravilla!
Y pues ya lo sabemos, cómo nuestro Padre nos animaba a meternos en el Evangelio como un personaje más, no estar ajenos, no estar distantes, ¿no? ¿Qué personaje vamos a ser? San José María solía meterse como un niño pequeño. De hecho, si leen Santo Rosario, pues eso es una enseñanza, es muy buen ejemplo de cómo hacer oración con el Evangelio, con la vida de Jesucristo. Pero también podemos apoyarnos en muchos textos del Antiguo Testamento. Otro más que viene en forja de nuestro Padre. Al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. Esa es la forma en la que debe de penetrar las palabras del Evangelio en nuestra vida. No es simplemente una curiosidad histórica, no es simplemente, y es mucho, ¿no? Saber que pues ahí está la palabra de Dios y queremos conocerla. Se trata de un paso más, que penetre el mensaje, que Cristo se meta en nuestra vida, en nuestro corazón, y al final iremos viendo cómo podemos llegar al corazón. Bueno, el primer punto a revisar es la revelación de Dios en la Biblia. A través de la escritura, las palabras de Dios se manifiestan con palabras humanas, ¿no? El Todopoderoso, el Eterno, el Infinito, nos habla en nuestro idioma para que lo entendamos, para que lo conozcamos. ¿Por qué Dios no se manifiesta esplendorosamente como en la transfiguración? ¿No? Porque nos tiene que hablar en nuestro lenguaje, en su sabiduría infinita, ha querido hablarnos con nuestras palabras y normalmente nos habla a través de otras personas, ¿no? De los profetas en el Antiguo Testamento, de los reyes, ¿no? De los jueces, como ya vimos también, y pues en el Nuevo Testamento, pues, es a través de su Hijo mismo, de Jesucristo, que se hace hombre para que le entendamos si de por sí no le entendimos, muchos, ¿no? Seguimos sin entenderlo, sin escucharlo, ¿no? De otra forma, pues hubiera sido muy difícil. Y ahora nos sigue hablando a través de su iglesia. Y la iglesia somos todos, tomando en cuenta que el magisterio tiene pues esa prioridad para hacernos entender, para manifestarnos, enseñarnos cuál es la verdad que revelan las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues ahí se manifiestan con palabras humanas hasta asumir en el verbo encarnado la misma naturaleza humana, ¿no? Lo que comentamos, ¿no? Ya no es simplemente Dios que se revela a través de otras personas, sino que es Él mismo que se hace hombre y que nos habla. Si ante tantas situaciones que hay en la actualidad, en donde la gente dice que no cree en Dios, que cómo es posible que permita el mal en el mundo y que por lo tanto no existe Dios, pues la realidad es que pues es una falacia, es muy fácil pues entender la existencia de Dios, de una mente ordenadora, de una inteligencia ordenadora. Habría que volver a repasar las 5 vías de la existencia de Dios de Santo Tomás, que son muy claras, ¿no? El orden del universo, pero pues es simplemente pues ver cómo pues esto no pudo haber salido por casualidad, ¿no? Si estamos en la playa caminando y pues nos encontramos un castillo de arena, lo primero que nos viene a la cabeza es quién lo hizo. No se nos ocurre pensar, ah, caray, mira, por obra de la casualidad, del viento, de la marea, de las olas, tal, se formó este castillo. Pues, alguien que dijera eso diría, "Pues, estás loco, ¿no? Esto lo hizo alguien". Y ver el universo, las maravillas de la naturaleza, al mismo ser humano, tantas cosas, pues esto, hay un creador, hay una inteligencia creadora, hay alguien que hizo esto. Si creemos en Dios, la siguiente pregunta que hemos de hacer no es, ¿qué nos ha dicho? Ok, Dios existe, muy bien. ¿Nos ha dicho algo? Y si sí nos ha dicho algo, ¿qué es lo que nos ha dicho? Bueno, pues es justamente la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura, ¿no? En donde se ha revelado
pero ha ido todavía a más, porque Dios en su sabiduría infinita, ¿no? Se excede y nos sorprende, ¿no? Él mismo se hizo hombre y se encarnó, ¿no? Y no es una leyenda, no es un cuento, es una realidad, ¿no? Que está constatada históricamente y que se ha ido transmitiendo de generación en generación ese mensaje, esa realidad, ¿no? Cristo vino al mundo, nació, predicó, padeció, murió y resucitó, ¿no? Ese es, pues, el querigma de los primeros mensajes, ¿no? Resucitó. Es lo que las santas mujeres van a predicar, ¿no? A los apóstoles, ¿no? ¿No? El Señor resucitó, ya no está en el sepulcro, resucitó. Las escrituras de Israel fueron acogidas por la Iglesia y son conocidas como Antiguo Testamento, lo sabemos bien, ya lo estudiamos y por lo tanto tiene un valor pues importantísimo, enorme. Los apóstoles y los primeros discípulos pusieron por escrito el testimonio de la revelación de Dios, el verbo, la palabra, ¿no? Del cual fueron testigos, dando origen al Nuevo Testamento, ¿no? Y juntos pues forman la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura. Dios, como vimos también en las clases, es el autor de la Sagrada Escritura, que los autores sagrados, o los agiógrafos, también autores auténticos del texto, han redactado con la inspiración del Espíritu Santo. Dice San Jerónimo, el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Si no conocemos bien la Biblia, si no la leemos, si no la repasamos, o lo digo mejor en positivo, si leemos la Biblia, si la llevamos a nuestra oración, vamos a conocer a Cristo. Cristo va a ir de nuestra mano. Iremos conociendo y adoptando las actitudes, los sentimientos que tiene nuestro Señor Jesucristo y que quiere que vivamos. Por eso somos cristianos. Hemos de ser otros Cristos. Pero si desconocemos las Escrituras, pues oye, qué fuerte, ¿no? Eh, hay autores, hay un autor, ahorita se me va su nombre, no me acuerdo si era Leoyen, ¿no? O un escritor, no era Leoyen, era otro escritor, André Froissart, que era un escritor pues, comunista, ¿no? Francés, ¿no? Que se convirtió al catolicismo. En su etapa comunista se sorprendía de que hubiera comunistas que no hubieran leído El Capital de Marx, ¿no? Dice, oye, pero ¿cómo es posible que te digas comunista y no hayas leído El Fundamento del Comunismo, que es este libro de, de Karl Marx, ¿no? Se sorprendía. Ya, pues pasó por una etapa de conversión y se hizo católico, ¿no? Y comentaba que se sorprendía aún más que hubiera gente, que hubiera católicos, que hubiera cristianos que no leyeran los evangelios. Y decía, ¿no? En tono de simpático, ¿no? ¿Cómo que no leen los evangelios cuando son más cortos y más amenos que el Capital de Marx, ¿no? Que es un tochote pesadísimo, ¿no? ¿No? Leer los evangelios pues, es una posada, ¿no? Están muy bien escritos, ¿no? Tienen toda una estructura, y ya está muy estudiada, los sinópticos, ¿no? El Evangelio de San Juan, ¿no? Las cartas, pues ya en buena medida con Jesús los fuimos repasando, pero pues ahí están estos textos maravillosos que nos ayudan a conocer a Jesucristo y ahí, como dice San José María, también encontraremos respuestas a nuestra propia vida, nos conoceremos a nosotros. Comenta también San Jerónimo una carta. Felipe Diácono muestra a su interlocutor a Jesús que estaba oculto y como aprisionado en la letra, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Si vamos liberando a Jesucristo a partir de nuestra oración, ¿no? Ahí está presente en la Sagrada Escritura, pues lo vamos a hacer que aparezca. Y este pasar oculto, pues es muy propio de Dios. No quiere manifestaciones extraordinarias, aunque las ha hecho, ¿eh? Si leemos la Sagrada Escritura, pues las ha hecho. Pero más bien permanece oculto, ¿no? Lo vemos en el sagrario especialmente. Ahí está, oculto.
¿no? Parece que no hay nada en la hostia, ¿no? Consagrada, pues es un pedazo de pan. No, pues ahí está verdaderamente Jesucristo oculto. En la cruz, pues también ocultó su divinidad, ¿no? Se manifestó enormemente su humanidad, pero bueno, pues ahí estaba también presente. Y en la actualidad parece que está oculto ante tanto mal que se ve, ante tanta maldad. Tampoco hay que exagerar porque también hay mucha gente buena que hace cosas extraordinarias, pero es cierto, el mal está presente, ¿no? Y parecería a veces que Dios está oculto. Pues más bien tendríamos que hacer que aparezca, habría que no dejar que esté aprisionado a través de nuestra vida, a través de nuestra actuación. Y no se trata de que cambiemos el mundo de una forma radical, ¿no? Se trata de que cambiemos nosotros. Y cambiando nosotros, luchando por cambiar nosotros, cambiemos a los que tenemos cerca, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los colaboradores en el trabajo, a las demás gentes de casa, ¿no? Los supervisores de tu grupo, ¿no? Los cooperadores del círculo que das, o si eres cooperador, pues los cooperadores, los demás que asisten a tu círculo, ¿no? A esos hay que cambiar. Ese es el mundo que nos toca transformar y lo lograremos si logramos que Cristo aparezca en nuestra vida. Según la famosa fórmula de San Agustín, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se manifiesta en el Nuevo. Pues así es, ambos son importantes, ambos son necesarios. Como ya también nos dijo José Luis, se sugiere siempre empezar a leer, cuando vamos a leer la Biblia, empezar por el Nuevo Testamento, ¿no? Conocer bien los evangelios, los hechos de los apóstoles, ¿no? Las cartas de San Pablo, ¿no? Y con eso podremos adentrarnos con más solidez, con más idea al Antiguo Testamento. Santo Tomás de Aquino escribe que el corazón de Jesús estaba cerrado antes de la pasión porque la escritura era oscura, pero la escritura fue abierta después de la pasión porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Pues tenemos ahora con Jesucristo esa claridad y pues una guía muy segura también en el magisterio de la iglesia. No hay que perder de vista que la iglesia del magisterio es la intérprete, la maestra de lo que la palabra de Dios quiere decirnos, ¿no? Y es una guía muy segura. Ahora, eso no significa que no tengamos libertad pues, de leer y de sacar nuestras conclusiones personales, espirituales. ¿Qué me dice a mí? ¿No? Este texto de la Sagrada Escritura. ¿Qué me está queriendo decir Dios a mí? Es totalmente válido y hemos de hacerlo en nuestra oración. Cuando el resultado se aparece a los discípulos, dice San Lucas, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pues hay que adentrarnos y hay que tener esta seguridad, ¿no? Si nos encomendamos al Espíritu Santo, Jesús ya nos abrió el entendimiento para entender las escrituras, para poderlas aprovechar en nuestra vida y en nuestra oración personal, por supuesto. El Evangelio y las Escrituras, sobre todo, pues ya lo veremos, ¿no? Los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro de la Sabiduría, otros textos, pues deberían de ser nuestro libro de cabecera para nuestra oración personal. No únicamente, también hay otros textos pues, buenísimos, ¿no? De San José María, de otros autores cristianos que son muy buenos, que nos pueden ayudar a hacer oración. Pero pues mal haríamos si estamos usando otros textos y a la escritura, a la Biblia, la dejamos como en segundo término. Dice el Catecismo de la Iglesia, a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede ser leída como una novela para que se realice el diálogo de Dios con los hombres. Y esto es bien bonito, ya también lo repasamos, pero hemos de llenarnos de seguridad, de orgullo. La religión judeocristiana es una religión muy distinta al resto de las religiones. El Islam, el budismo, cualquier otra religión, incluso las religiones, pues digamos, antiguas de África, etcétera, es una búsqueda
del, del hombre hacia Dios o hacia la divinidad o hacia algo, ¿no? Encontrar respuestas, ¿no? Es ese movimiento, ¿no? Sí, sí, tocas. Es ese movimiento, ¿no? Del hombre hacia Dios. En cambio, en la religión judío-cristiana es Dios que busca al hombre, es Dios el que se revela, es Dios el que se va manifestando y se nos da a conocer, ¿no? Y se nos da a conocer como un solo Dios, y más adelante, eso es en el Antiguo Testamento, y más adelante en el Nuevo Testamento como un Dios trino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y bueno, pues hay que tener esta seguridad, ¿no? Esta maravilla, ¿no? Dios nos ha hablado, Dios nos ha buscado, Dios quiere entablar ese diálogo con nosotros. La pregunta es que si nosotros estamos dispuestos a entablar ese diálogo con Él, porque lo que quiere hacer es manifestarnos, pues eso, lo mejor para nosotros, quiere nuestra felicidad, quiere compartir su amor con nosotros y quiere también esa respuesta. Eh, Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí, hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Ha sido escrito para cada uno de nosotros, ¿no? Cada versículo, cada pues, párrafo, cada capítulo ha sido escrito para nosotros, porque Dios es la forma en la que nos está hablando. Bueno, pues hay que ir a esa fuente maravillosa que es la Sagrada Escritura y pues beber, 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 beber. Nunca nos vamos a saciar y hay que seguir encontrando pues esa palabra de Dios. Dios, Jesucristo, todos los días pasa a nuestro lado y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. Y pasa cuando en el Evangelio del día, pasa a través de distintas circunstancias, pasa a través de nuestra oración, pasa a través de pues un amigo que nos quiere decir algo, pasa a través justamente de los medios de formación, del círculo semanal, del retiro mensual, de la convivencia anual, del curso de retiro anual y cómo lo estamos aprovechando, ¿no? No vaya a ser que haya veces que pues lo dejemos de largo, él pasa a nuestro lado y pues no te hago caso, no te hago caso, te dejo pasar. Pues no, hay que aprovechar todas esas ocasiones que tenemos para pues, ser mejores y conocer mejor a nuestro Señor. Y bueno, por supuesto, tú también cuando das tus medios de formación, pues qué importante es que los prepares apoyándote en la Sagrada Escritura. Y qué importante es, nuevamente, pues que tu oración esté fundamentada en la Sagrada Escritura. No sabemos si hoy encontrará suelo árido, zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla, como narra pues San Marcos en esta parábola, ¿no? De la semilla que cae en el camino y se la llevan los pájaros, cae entre piedras, ¿no? Y crece y se seca, o cae en tierra buena y da el ciento por uno, ¿no? ¿Cómo estamos preparando el terreno para que la palabra de Dios, para que nuestra oración sea fructífera? Si estamos distraídos, si estamos con el celular, si estamos pensando en mil pendientes, mil cosas, pues, pues quizá nuestra oración es el terreno pedregoso o el camino, ¿no? Y se va, la semilla no va a echar raíz, ¿no? ¿Y por qué no me sale esto? ¿Por qué no funciono? ¿Por qué no me sale la oración? ¿Por qué no logro santificar mi trabajo? ¿Por qué? Muchas veces la respuesta está en que no estás haciendo bien tu oración porque no estás aprovechando esa semilla que Jesucristo está lanzando diariamente. Pues depende de nosotros, depende de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a las escrituras para que se conviertan para nosotros en palabra viva de Dios, palabra viviente de Dios, ¿no? Y eso lo podemos transformar, como comentaba nuestro padre, ¿no? Tenemos mayor capacidad que el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Nosotros, todo lo que tocamos lo podemos convertir en
valor eterno, valor divino, en una ocasión de dar gloria a Dios, ¿no? Depende de nosotros, depende de nuestra disposición y en buena medida depende de nuestra oración. No me acuerdo si lo puse más adelante, pero hay un punto, ¿no? De camino que dice, tu vida vale lo que vale tu oración. ¿Cuánto vale tu oración? ¿Cuál es la calidad de tu oración? ¿Qué tan abierto está tu corazón al hacer la oración? ¿No? ¿Cómo la calificarías? Así como las empresas o los empleos pues, los califican, ¿no? Nos evalúan, ¿no? Y sacaste, o en los exámenes, ¿no? En la escuela sacaste 8, sacaste 7, reprobaste, ¿no? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo te calificarías tú? En la charla fraterna, ¿cómo te están calificando? Que digo, no es así, ¿no? Pero, ¿no? O sea, si fuera el caso, ¿cómo te calificarían? Caray, estoy en 5 de calificación. Oye, pues, no, necesitamos que saques al menos 7, ¿no? Y debería ser 10 para los que somos de la obra, ¿no? Y todos, no todos los cristianos, ¿eh? No solo los de la obra, pero pues especialmente que hemos de dar mucha luz, ¿no? Tenemos que sacar 10 de calificación. Oye, es que estoy cansado, no importa, ¿no? Es cansado, ¿no? Como Jesús cuando estaba cansado, ¿no? Hacía oración, ¿no? Es que estoy muy preocupado, bueno, pues toca hacer la oración del huerto con Jesucristo, con esas preocupaciones, con ese peso, acompaña a Jesucristo en su oración en el huerto, ¿no? No, pues es que estoy con unos proyectos maravillosos, estupendos, ¿no? Pues acompaña a Jesús a hacer la oración en la montaña antes de elegir a los apóstoles, ¿no? Que iban a ser las columnas de su iglesia y del mensaje maravilloso que tenemos. Bueno, pues eso depende de nosotros. Decía San Agustín, tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que yo no le escuche, que no me dé cuenta de que es el Señor. Y dice el libro de los Proverbios, el primer número, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué? No es un temor quiera decir miedo, ¿no? Le tengo miedo a Dios, no. Es esto, tengo miedo a perder a Dios. Dios me da tanto, Dios es tan importante, es un tesoro, ¿no? Bueno, pues el que ama teme, ¿no? Teme que le pase algo, pues, a la persona querida, a su esposa, a su novia, a sus hijos, ¿no? Tengo temor, ¿no? Que algo les vaya a pasar. No quiero que les pase nada malo, los quiero proteger. Bueno, pues a Jesucristo, a la Sagrada Escritura, su palabra en nuestra vida, pues debemos de tener un temor de no hacerle caso, de no escucharlo, ¿no? No por miedo, no porque nos vaya a hacer mal, sino porque es tanto el bien que nos quiere dar, es tan grande el tesoro que tenemos, que pues hemos de prepararnos muy bien para llegar a él y aprovechar. A través de la oración sucede como una nueva encarnación y somos nosotros los tabernáculos, los sagrarios o el vientre de la Virgen, así lo podríamos ver, donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo, ¿no? Pues qué impresionante, ¿no? La Virgen pues nos acompaña también en la oración. Ella que con su fiat aceptó plenamente la palabra de Dios, la voluntad de Dios y recibió al Verbo, a su Hijo, pues Dios también quiere que nosotros recibamos a su Hijo, ¿dónde? En la oración y a través, sobre todo, de meditar, de reflexionar, de profundizar en la Sagrada Escritura. Y así de alguna forma seremos también tabernáculos, seremos como la Virgen, portadores de Dios. La Virgen nos trajo a Jesucristo, nos trajo a Dios, nosotros hemos de llevar a Dios al mundo, a nuestro mundo, ahí donde nos movemos. Y dice el catecismo, la oración cristiana es relación viva y personal con los hijos de Dios, con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La oración es la vida del corazón nuevo. Pues sí, pues tal cual lo que venimos comentando, ¿no? Ese diálogo maravilloso que hemos de tener con nuestro Señor. Y bueno, y aquí pasamos a ver un poco lo que han dicho los últimos papas, ¿no? Sobre
pues la oración y la Sagrada Escritura. Dice San Juan Pablo II en la Novo Milenio Ineunte, este documento que escribió con motivo del año 2000. Es necesario, entonces, que los cristianos se conviertan en expertos en humanidad, con un conocimiento profundo del misterio de Cristo, y que sean testigos y maestros de la oración, de la lección divina, del rosario, de la liturgia de las horas, de la liturgia eucarística. Pues sí, ser expertos en humanidad, porque luchamos por tener los mismos sentimientos de Cristo y esos los conocemos en la oración y de ser expertos, maestros en cómo hacer oración, cómo tratar a Dios, ¿no? Y pues en la medida de lo posible también conocer muy a fondo la Sagrada Escritura. Quizá no lleguemos a ser exégetas, ¿no? Expertos en la Sagrada Escritura, que pues, se requiere pues hablar latín, hebreo, arameo, griego, y pues eso quizás está difícil en nuestro caso, pero en la práctica, para nuestras necesidades, sí debemos de conocerla muy bien, la Sagrada Escritura. El Papa Benedicto dice, Dios sigue hablando en la historia y por consiguiente es importante prestar atención a su palabra viva y eficaz. Es indispensable que la palabra de Dios se convierta cada vez más en fuente de toda actividad eclesial. Dios habla constantemente, ¿no? Y siempre surgen iniciativas divinas que contrarrestan, pues, el aparente mal que, pues, nos está dominando, ¿no? Siempre el bien podrá más que el mal. La verdad se impondrá, ¿no? A la mentira, ¿no? Y eso tenemos que tener una enorme seguridad. Y pues en la actualidad, yo les diría que hemos de ser hombres de mucha esperanza y transmitir esperanza y hombres de mucha audacia. ¿Cómo saltar el miedo, el temor que tiene tanta gente por ahí? Y no estar llenos de esperanza, ¿no? Es que luego se da también que hay gente que está esperando como pues una señal espectacular, ¿no? Para que los pecadores se conviertan, tal. Ya llegó esa señal, ¿no? Pues es Jesucristo, justamente. ¿No? Ya la palabra de Dios ya está dicha, ya está dada. Nos toca a nosotros trabajar. Oye, ¿qué pasará en un futuro, en el fin del mundo? Bueno, si leemos las Sagradas Escrituras, sobre todo a San Pablo y el Apocalipsis, pues sí, pues habrá ciertos acontecimientos. Cuando venga Jesucristo en su segunda venida, pues será impresionante, pero pues no sabemos cuándo llegará. Lo que sí sabemos es que a nosotros nos toca llevar a Cristo el día de hoy. Y el Papa Francisco dice, el Evangelio invita, antes que nada, a responder a Dios que nos ama y nos salva, reconociéndolo y adorándolo. A partir de ahí brota la oración. Y qué bonito, ¿no? Pues esta palabra, ¿no? Lo dice en la encíclica Evangelii Gaudium, ¿no? Efectivamente, el Evangelio nos lleva a la oración, nos lleva, pues, ese diálogo con el Señor. Y déjenme, voy a hacer aquí una pausa. Bueno, pues vamos a pasar ahora a ver cómo hacer más en la práctica oración con la Biblia. Y lo primero que les diría es que, pues, sobre todo hay que hacer oración con los evangelios. No es son los libros en donde está la vida de Jesucristo, lo que le da luz, sentido a toda la Sagrada Escritura, ¿no? Las cartas de los San Pablo, de los apóstoles, ¿no? El Apocalipsis y, por supuesto, el Antiguo Testamento. Entonces, nuestra oración, pues, que esté bien fundamentada en los evangelios. También nos pueden servir otros libros, por supuesto, cada quien los puede escoger, ¿no? Los salmos, por ejemplo, pues es otra fuente maravillosa de oración, ¿no? Hay un salmo, se dice, pues para cada necesidad. Si estamos contentos, si queremos dar gracias, si tenemos una pena, ¿no? Si sufrimos un fracaso, ¿no? Si nos sentimos pues, atacados, pues hay un salmo que nos puede ayudar seguramente
pues a darle gloria a Dios y a encauzar eso que vivimos hacia nuestra oración. El libro de los Proverbios también es un libro muy enriquecedor, que son sentencias, ¿no? Del rey Salomón, se piensa, ¿no? Que fue el que las escribió, eh, pues sobre pues, la vida, sobre Dios, sobre cómo tener una vida recta, una vida, ¿no? Con éxito, una vida, pues que le esté dando gloria a Dios. También sirve mucho para nuestra oración. Y por supuesto, pues hay otros libros más, el de la sabiduría, ¿no? Y pues textos de las cartas de San Pablo también pueden ayudar a nuestra oración. Aquí lo que te pregunto es, ¿cuáles son los textos de la Sagrada Escritura que más te gustan? Ojalá y los puedas escribir y tener a la mano para que, pues con frecuencia, los vayas repasando, ¿no? Pues es que a mí la escena del ciego de Jericó, pues me conmueve, ¿no? Me ayuda mucho, ¿no? A veces me siento, sí, sin vista y pues, le quiero pedir al Señor eso, ¿no? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ¿no? Y gritarle fuerte. O pues me mueve mucho la escena de la mujer samaritana que va al pozo, ¿no? Por agua y que ese diálogo con Jesucristo. O pues el sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Pues cada uno tendremos textos que nos gusten especialmente, parábolas, etcétera. Pues te sugiero que las escribas, ¿no? Que las tengas a la mano para que cuando hagas oración las estés repasando frecuentemente, ¿no? Y te las aprendas incluso y sepas, ¿no? En dónde están, ¿no? Es Lucas, capítulo 3 versículos de tal a tal, ¿no? Y sepas que eso es, ¿no? Tal parábola, ¿no? Y bueno, de los evangelios, pues ya también los hemos visto, pues el capítulo 17 de San Juan, pues que es la oración sacerdotal, pues es un capítulo bien importante, ¿no? Que lo conozcamos, que profundizamos, porque ahí nos habla no solamente de Jesucristo, sino nos habla San Juan del sentimiento del interior de Jesucristo, qué es lo que estaba sintiendo antes de su pasión. Pues vale la pena conocerlo con mucho detalle, ¿no? O también el mismo Evangelio de San Juan, pues es el que habla mucho de yo soy, ¿no? Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Esos yo soy, pues nos pueden servir también para nuestra oración, decir, oye, pues eso es Jesucristo, eso es Dios, y eso estoy llamado a ser yo con Él. Bueno, y vamos a ver entonces la lección divina. La lección divina tiene cuatro partes. Y es una forma, pues ya muy conocida y muy segura de hacer oración con la Sagrada Escritura. Tiene cuatro partes: la lectio, la meditatio, la oratio y la contemplatio, ¿no? La primera parte, la lectio, ahí lo que debemos de profundizar es qué dice este texto. Y se trata de seleccionar un texto concreto. Puede ser uno de estos que les digo, que nos guste especialmente, bueno, ¿no? Leer el texto de manera atenta, respetuosa, sin prisas, paladeando lo que estamos diciendo, ¿no? Leerlo una vez, leerlo dos veces, leerlo tres veces si hace falta, pero así, con calma, ¿no? Sin distractores. Tratamos de meternos, ¿no? Meter los sentidos, la cabeza, el corazón a lo que estamos leyendo, ¿no? Pero bueno, pues esto es la primera parte, la lección. La segunda parte es la meditación. No es ya qué dice el texto, sino qué me dice a mí el texto. Y se busca aquí reflexionar e interiorizar el mensaje, ahondar en la propia vida, ¿no? Y aquí, pues, nos puede servir, como sugería nuestro padre, meternos en el Evangelio, en la Escritura, como un personaje más. Es, no es Jesús que está diciendo algo, es Jesús que me está diciendo algo a mí. ¿Qué me está diciendo a mí? Y aquí hay que aplicar
la imaginación, ¿no? Hay que aplicar la memoria, ¿no? Recordar, ¿no? Cosas de nuestra vida, cosas de otros momentos de oración o de algún curso de retiro, ¿no? Y meternos en la imaginación a ese momento en el que Jesús está hablando, que me está hablando a mí. La tercera parte es la oratio, ¿no? ¿Qué me hace decirle a Dios? ¿No? Ya es una oración, un diálogo con Dios. ¿Qué me dice Dios a mí y qué le digo yo a Dios? Dialogar con Él sobre lo leído y sobre lo que reflexioné en la meditación. Eh, y bueno, pues aquí va a empezar a fluir esa oración de acción de gracias, ¿no? Aquí aplicaremos también pues los sentimientos. Me siento conmovido, Jesús, por este diálogo que estamos teniendo, por esto que leí en el Evangelio, o por esta situación que viví, o por lo que me dijeron en la charla fraterna, o por lo que, pues, la confesión que tuve, que me movió mucho, o por lo que sea, ¿no? Empezamos a compartir con Dios nuestro Señor aquello que queremos decirle, aquello que sentimos, pensamos, ¿no? Y pues que está basado pues, en la Sagrada Escritura. Y por último viene la contemplación. ¿Qué me da a conocer? ¿No? Hacer silencio para que lo leído, reflexionado, llorado, se asiente en nuestro interior, pase por la inteligencia, pase por la voluntad y llegue a nuestro corazón, llegue al fondo de quién somos, ese centro de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, que es el corazón. Ahí debe llegar la oración. En la iglesia, pues tenemos grandes maestros de oración. San José María es uno de ellos, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? San Agustín, digo, hay maestros excepcionales en la forma en la que hemos de hacer oración. Y pues muchos de ellos hablan de o subir a un monte, ¿no? Está el libro de San Juan de la Cruz de la subida al Monte Carmelo, justamente en donde va explicándonos las distintas etapas que hemos de ir viviendo en nuestra vida, pues hasta llegar a la unión con Dios, ¿no? O también a veces se habla de un descenso, de ir profundizando en nuestra interioridad hasta llegar a nuestro corazón. Cada uno podemos escoger lo que nos guste más, ¿no? Quiero ascender, ¿no? Por ese monte hasta llegar a la cumbre y encontrarme con Dios nuestro Señor, ¿no? O quiero profundizar en su corazón. Incluso quizá podamos hacer las dos y pues la lección divina también nos puede servir para una y para la otra, ¿eh? Para ambas situaciones. Y por último, pues está la acción, ¿no? Y ya esto no aparece como tal, ¿no? En los textos de cómo es la lección divina, pero pues hay que hacer un propósito, ¿no? La acción, ¿no? ¿Qué nos mueve, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a actuar? Eso es muy propio del espíritu de Opus Dei, ¿no? Que somos contemplativos en medio del mundo, que estamos pues en esta vida, pero pues para transformarlo, transformarnos y transformar a los demás, ¿no? De qué voy a hacer de apostolado, a quién le voy a ayudar, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar a esta situación? ¿Cómo voy a afrontar este problema? ¿Cómo, pues, tendrá que salir una acción? Y bueno, y esto que vamos viendo en nuestra oración personal, podremos platicar mucho de ello en nuestra charla fraterna, en la dirección espiritual, ¿no? Pues hoy vi esto, ¿no? Siento esto, se me ocurrió esto otro, voy a hablar con este amigo, tengo esta iniciativa. Oye, pues estaremos llenos de Dios y de buenas acciones, por lo tanto, ¿no? Dios es vida, Dios es abundancia, Dios es fructificar, ¿no? Se expande, ¿no? Dios no es soledad, Dios no se encierra, ¿no? Dios se abre al amor, ¿no? Y pues lógicamente en nuestra charla fraterna hemos de estar fomentando pues todo esto que estamos viendo en la oración, ¿no? El fruto de nuestra oración. Bueno, y pues en buena medida, la lección divina o la subida al Monte Carmelo o profundizar hasta allá el corazón, pues es esto, ¿no? Es llegar al centro de nuestra vida, al centro de nuestras decisiones, ¿no?
la oración cristiana va poniendo en orden todos los aspectos de nuestra vida, los va organizando, los va purificando, los va elevando. Y lo primero son los sentidos externos: oído, vista, tacto, gusto, olfato, ¿no? Tenemos que alinearlos para poder hacer oración, ¿no? Si estamos con prisas, si estamos distraídos, si estamos agobiados, si estamos tal, tenemos que serenarnos, tenemos que respirar, estar en un lugar adecuado o estar en el oratorio con paz, ¿no? Pues dejar de lado pues las preocupaciones, las inquietudes, ¿no? Estamos con el Señor. Vamos a empezar un diálogo con Él maravilloso, ¿no? Apoyados en la escritura o apoyados en otros textos que pues nos van a ayudar a encontrar esa paz, ¿no? Fruto, ya me estoy adelantando, fruto de la oración bien hecha, pues es la paz, es la serenidad, es la tranquilidad, ¿no? Después de un rato de oración, pues debemos de salir pues confiados, seguros, serenos. Pero bueno, el primer paso es esto, los sentidos externos, ¿no? Por eso el lugar, la hora, ¿no? La forma, pues es tan importante, porque pues, si lo hacemos, a veces no nos quedará más que hacerla en el tráfico, en la calle, ¿no? Pero bueno, eso es, si no, no debería ser lo habitual, ¿no? Lo dice nuestro Señor, ¿no? Entra a tu habitación, ¿no? Y tu Padre que ve en lo secreto te escuchará. Cierra la puerta, está sereno, está tranquilo, quítate de distractores, ¿no? El celular pues, es un gran distractor, ¿no? Si estamos ahí viendo pues WhatsApps o mensajes o correos, tal, pues no estamos haciendo oración, estamos viendo el mensaje. Oye, es que estoy en presencia de Dios, que bueno, y debemos estar de presencia de Dios siempre, pero eso no es oración, ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? Entonces los sentidos externos alineados, ¿no? Y aquí es donde entra justamente la lección, ¿no? La primera parte de la lección divina, la lección. Leo, seleccioné ya el texto que voy a meditar, ¿no? Y lo leo, lo leo, lo leo, lo leo, lo que sea necesario hasta que ya lo capto, ¿no? Luego viene la oratio, no, perdón, la meditación, ¿no? Aplico los sentidos internos. Los sentidos internos, si se acuerdan bien, son el sentido común, ¿no? Que es el que unifica las sensaciones de los sentidos externos. ¿Qué me está diciendo este texto? Ya puse oración. El padre Ricardo Sada anima mucho a que empecemos la oración con actos simples, ¿no? Ver al sagrario, ver la imagen de la Virgen, ¿no? Leer, ¿no? Cosas simples, cosas sencillas, justamente para alinear los sentidos externos y tener la capacidad de aplicarnos en los sentidos internos. Bueno, está el sentido común, luego está la memoria. La memoria es un archivo de los acontecimientos que hemos pasado con una connotación de bondad o maldad. Esto ha sido bueno para mí o esto ha sido malo para mí, ¿no? Hay que poner la memoria, hay que aplicar la memoria, ¿no? En cosas que, uy, pues traigo esto que me duele, traigo esto que me alegra, traigo esto que tal, ¿no? Y ya que leímos ese texto de la escritura, pues podemos ligarlo, ¿no? Ay, caray, pues si yo también tengo que pedir perdón, ¿no? Tengo que aceptar este sufrimiento, tengo que, pues, actuar, ¿no? Ahí está la memoria, luego está la imaginación, que es un sentido que justamente lo que genera es imágenes, ¿no? Nos imaginamos a Jesús que nos habla, cómo veríamos el rostro de Cristo, cómo sentiríamos su mirada, cómo nos miraría, ¿no? Cómo nos tocaría, ¿no? O con la Virgen, ¿no? Cómo nos acogería, qué es lo que nos diría. Pues todo eso lo podemos estar imaginando en nuestra oración. Y luego está, pues digamos, la intuición, ¿no? Que se llama cogitativa, en los animales se llama estimativa, ¿no? Esta intuición, pues por ahí también nos habla el Espíritu Santo, ¿no? Y nos va diciendo, "Oye, esto, ¿no? Luego hay que pasar por la sensibilidad, las emociones, los sentidos, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo con este texto? ¿Qué me está diciendo?
Y aquí estamos pasando de la lectio, de la meditatio, a la oratio, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué me mueve a decirle esto que estoy leyendo a nuestro Señor? ¿No? Y empezamos a alinear, pues, todas estas potencias, ¿no? Las emociones, pues, son buenas, y bueno, no son buenas ni malas, ¿no? Tener miedo, sentir amor, ¿no? Sentir tristeza, sentir desánimo, pues, no es bueno ni malo, simplemente es. El tema es cómo lo estamos encauzando hacia la recta razón. Y, pues, en nuestro caso, como cristianos, como católicos, cómo lo estamos causando hacia el amor de Dios, hacia la gloria de Dios, ¿no? El miedo, pues, puede ser muy bueno si lo sabemos encauzar, entonces no nos paralizará, nos llenaremos de audacia y de esperanza. Pero hay que seguir profundizando y viene la inteligencia, ¿no? Mis pensamientos, ¿no? Mis reflexiones, ¿qué me están diciendo, ¿no? Y por supuesto, en la oratio, pues ahí vamos aplicando la inteligencia, ¿no? Y luego viene la voluntad. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pues lo que debemos de querer hacer es, pues, corresponder al amor de Dios, amar y servir a Dios, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que hay luchas interiores, ¿no? Que nuestro instinto, nuestros sentidos dicen, no, pues guárdate este rencor, no perdones, no, siéntete víctima, ¿no? Y quédate como víctima y mantente enojado, mantente distante, mantente. Y pues viene ese diálogo, no, Señor, tú no eres así, tú no eres así, tú no quieres esto de mí, yo quiero perdonar, yo quiero estar en paz, yo quiero ser apostolado, yo quiero responder a mi vocación, no ser muy fiel, etcétera, ¿no? Empezamos a alinear la inteligencia, la voluntad, ¿no? Y aquí entramos pues también en la contemplación, ¿no? En lo que le estamos diciendo a Dios y lo que queremos responderle, ¿no? Y finalmente, pues llegamos al corazón. En la Sagrada Escritura se habla mucho del corazón, que no es el órgano, aunque pues, está conectado, ¿no? Por supuesto. El cerebro, el corazón, ¿no? Los sentidos, ¿no? Se dice que están conectados con el cerebro, especialmente el corazón y el aparato digestivo, ¿no? Los intestinos, ¿no? Están conectados. Pues sí, con los intestinos muchas veces sentimos, ¿no? El corazón, pues late al mismo ritmo que las neuronas, ¿no? Que están moviendo. Pues ahí se trata de que unifiquemos todo. El corazón de la Sagrada Escritura, pues es el centro de nuestras decisiones, en donde estamos nosotros y donde está Dios, ¿no? ¿Quién soy? En el fondo, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo quiero responder? La puerta del corazón es la conciencia, justamente. Por eso hemos de formar muy bien la conciencia para que juzgue con verdad, con rectitud, con bien, ¿no? Que no tengamos una conciencia escrupulosa, ¿no? Que tiene miedo, tiene temor de todo, o una conciencia laxa que dice, pues no, no importa, haz lo que sea, yo ya soy grande, ya soy adulto, ¿no? Hemos de ser niños delante de Dios, muy niños, pequeños, dejarnos llevar, ¿no? Llegar al corazón. Y pues si llegamos al corazón a través de nuestra oración, de la Sagrada Escritura, nuestra respuesta será maravillosa, ¿no? Vamos a alinear la voluntad, la inteligencia, las emociones, los sentidos externos y estaremos actuando como hijos de Dios. Estaremos actuando, que es el fundamento de nuestra vida espiritual, la filiación divina, sabernos y actuar como hijos de Dios en todo momento, ¿no? Haya facilidades, haya dificultades, haya éxitos, haya fracasos, haya salud, haya enfermedad, estaremos actuando como hijos de Dios y estaremos alcanzando la santidad, avanzando hacia esa meta que es verdaderamente ser santos, porque eso es lo que queremos. Ahora tenemos que hacer oración. No hay santo sin oración. Si no hacemos oración bien hecha, seremos buenas personas, pero no seremos santos. Si estamos haciendo muy bien la oración, luchando por hacer muy bien la oración, a pesar de nuestras miserias, debilidades, etcétera, pecados, estaremos avanzando con firmeza a la santidad y vendrán muchísimos frutos apóstoles. Aquí o en otros lados, no lo sabremos, pero vendrán muchísimos frutos. Y las inquietudes, los miedos, los temores, los resolveremos, ¿no? Encontraremos respuestas. Y si esto lo unimos a la dirección espiritual, pues estaremos súper bien armados para avanzar por esta vida llenos de paz, llenos de alegría, como decía su padre, ¿no? Ser sembradores
de paz y de alegría. Pues eso seremos a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades externas y nuestras personales. Dice nuestro Padre en Amigos de Dios, mezclaos con frecuencia entre los personajes del Nuevo Testamento. Saborear aquellas escenas conmovedoras en las que el maestro actúa con gestos divinos y humanos, o relata con giros humanos y divinos la historia sublime del perdón, la de su amor ininterrumpido por sus hijos. Esos trasuntos del cielo se renuevan también ahora, en la perennidad actual del Evangelio. Se palpa, se nota, cabe afirmar que se toca con las manos la protección divina. Pues qué mejor protección que la de Dios. Qué mayor seguridad que estar con Jesucristo, con la Virgen, con los santos, con nuestro Padre, en comunión de los santos, con todos los miembros de la iglesia. Qué mejor, ¿no? Saldremos de la oración eso, llenos de seguridad, llenos de paz, llenos de alegría, ¿no? Y ya. Y aquí les pongo algunos recursos adicionales, por si quieren profundizar, sobre la Lectio Divina, está en la página del Vaticano. Eh, También en familiacristiana.org viene pues otro escrito sobre el método y práctica de la lección divina y la oración y escritura en la tradición de la iglesia que lo pueden encontrar en Catholic Culture, ¿no? Y bueno, pues en el Catecismo de la Iglesia también se explica cómo es la lección divina y en el cuarto apartado del Catecismo habla sobre la oración y es muy rico, muy valioso, ¿no? Les puede servir pues, para enriquecer también mucho su oración. Y bueno, pues con esto terminamos. Déjenme detener la grabación.